El sonido de las olas rompiendo contra los barcos y el susurro del viento transmitían una tensión casi palpable. En el horizonte, las siluetas de los dracars aparecían como sombras amenazantes, sus velas rojas y negras ondeando como banderas de guerra. La ciudad rodeada por el asedio vikingo despertó con el sonido del caos. Sus habitantes se apresuraron a fortificar las murallas y esconder sus provisiones. Para los vikingos, esto no era solo una batalla, sino una demostración de poder y estrategia. Mientras algunos guerreros afilaban sus espadas, los líderes estudiaban cada detalle de la defensa enemiga, atentos a los puntos vulnerables como halcones al acecho. En medio del ajetreo, el líder del ataque se mantuvo firme, observando el escenario como si ya hubiera ganado la batalla en su mente. No se trataba solo de forzar una entrada, era un juego de paciencia, de esperar a que el enemigo cediera a la presión psicológica. Imaginemos el dilema de los habitantes, ver sus rutas de escape bloqueadas, sus suministros agotándose y la sombra inminente de la invasión. Para ellos, el sonido del cuerno vikingo en la distancia parecía un presagio de fatalidad. Este asedio tenía tanto que ver con la dominación física como con la subyugación mental, debilitando la ciudad desde dentro antes de que se abrieran las puertas. Y había algo casi coreografiado en la forma en que se movían los vikingos. No eran simples asaltantes, eran estrategas naturales. Desde la posición de sus torres de vigilancia hasta el momento de sus ataques, todo estaba calculado. Los arqueros tomaban posiciones estratégicas, mientras que los escudos formaban barreras infranqueables. Y aunque la ciudad pudiera haber parecido fuerte a primera vista, los vikingos sabían que la fuerza de un castillo no reside solo en las piedras de sus muros, sino en el coraje de quienes los defendían. Pero ¿quién podría haber predicho lo que sucedería cuando el asedio llegara a su clímax? La ciudad, llamada Skoldheim, era un símbolo de resiliencia y prosperidad en una tierra desafiante. Su nombre, que significa hogar de escudos en el idioma nórdico antiguo, reflejaba tanto su geografía como el espíritu de sus habitantes. Situada en un valle protegido por montañas y con acceso a un río estratégico, Skoldheim prosperó como puesto comercial entre tierras vecinas e incluso en el extranjero. Sus altas y bien construidas murallas no solo protegían a la gente de los invasores, sino que también representaban el orgullo de una comunidad que se consideraba intocable. La ciudad era famosa por su producción de metales raros, en particular plata, un recurso que atraía la atención como la miel atrae a las abejas. Los habitantes de Skoldheim tenían una cultura rica y diversa, moldeada por la fusión de las tradiciones locales y las influencias de los comerciantes que atravesaban sus rutas comerciales. Las calles estaban llenas de hábiles artesanos, sus manos capaces de crear de todo, desde delicadas joyas hasta poderosas armas. El mercado central palpitaba de vida, donde se podía escuchar una cacofonía de voces que ofrecían especias, telas e incluso leyendas. Una de las fiestas más celebradas era Dagur Helga, el Día del Escudo, en el que toda la ciudad se reunía para renovar sus votos de unidad y fuerza. Sin embargo, esta misma fiesta, que celebraba la fortaleza de Skoldheim, era un recordatorio irónico de su vulnerabilidad. El ataque de los vikingos no tenía como único objetivo la riqueza o la gloria. Skoldheim se había convertido en una espina en el costado de sus planes expansionistas, una barrera comercial que desafiaba su supremacía. Además, corrían rumores de que los líderes de la ciudad se habían negado a pagar tributo a los clanes vikingos, una afrenta que no podía pasar desapercibida. Para los vikingos, permitir que Skoldheim floreciera sin sumisión era un signo de debilidad, algo inaceptable en una sociedad que vivía para el acero y el prestigio. Así pues, el asedio no era solo una oportunidad para el saqueo, sino una cuestión de honor, un ajuste de cuentas para recordar a todos quién gobernaba realmente estas tierras. El nombre de Iván el Temerario resonó entre los clanes vikingos como un guerrero intrépido y un estratega natural. Nacido en el clan Ravnaskor, cuya insignia era un cuervo negro sobre un campo escarlata, Iván llevaba el peso de un legado desde su nacimiento. El clan era conocido por su valentía en las batallas navales y por un código de honor que exigía lealtad absoluta a la comunidad y la gloria. Iván creció escuchando historias de sus antepasados, como la de Skorn el Vidente, que previó una gran tormenta y llevó al clan a una victoria decisiva. No era de extrañar que, a los ojos de su pueblo, Iván fuera más que un líder, era la encarnación de la leyenda, el vínculo entre el pasado glorioso y el futuro incierto. La cultura del clan Ravnaskor estaba profundamente arraigada en el simbolismo del cuervo, asociado con Odín, el dios de la sabiduría y la guerra. Sus rituales a menudo incluían ofrendas a Odín, pidiendo guía antes de la batalla o protección en viajes peligrosos. En tiempos de paz, los miembros del clan eran hábiles pescadores, herreros y comerciantes,
pero nunca bajaban la guardia. La educación de los niños era rigurosa, con entrenamiento con armas desde muy temprano y contando historias épicas alrededor de la fogata para enseñar estrategia y coraje. Para Ivan, este entorno formó un espíritu inquieto y una mente aguda. Siempre buscó algo más que la supervivencia, quería conquistar y expandirse, no solo tierras, sino también conocimiento e influencia. Los objetivos de Ivan eran claros pero complejos. No era un asaltante común, impulsado únicamente por la codicia. Su ataque a Skoldheim, por ejemplo, no fue solo un movimiento militar, sino una estrategia para consolidar el poder en un territorio clave. Ivan veía el gobierno como una partida de ajedrez, donde cada movimiento tenía que ser meticulosamente planeado. Creía que el control de Skoldheim allanaría el camino para nuevas alianzas comerciales y fortalecería la posición de Ravnaskor entre los clanes vikingos. Sin embargo, había algo más profundo en juego. Ivan quería crear un legado que sería recordado por generaciones, un nombre que se volvería inmortal en los cánticos de los escaldos. Esta ambición, sin embargo, lo puso en un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles, donde cada victoria tenía su precio. Antes de marchar hacia Skoldheim, el clan Ravnaskor ya había acumulado una serie de hazañas legendarias que cimentaron su reputación entre los vikingos. Uno de los momentos más destacables de su historia fue la batalla de Mirkhord, una emboscada contra un ejército rival que había saqueado aldeas bajo la protección de Ravnaskor. Liderados por el padre de Ivan, Bjorn el Cuervo Sabio, los guerreros navegaron al amparo de la oscuridad, aprovechando la espesa niebla que cubría el fiordo. Con embarcaciones silenciosas y una estrategia impecable, sorprendieron a sus enemigos mientras dormían, convirtiendo lo que parecía una misión suicida en una contundente victoria. Fue en esta batalla donde el clan adoptó la táctica de luchar con espadas pintadas de negro, un gesto que mezclaba pragmatismo y terror psicológico, ya que sus enemigos apenas podían ver los golpes que les venían en la oscuridad. Otro acontecimiento destacable fue el asedio de Frostvik, una pequeña fortaleza rodeada de hielo y nieve que resistió los ataques de Ravnaskor durante semanas. El asedio puso a prueba la resistencia física y mental de los vikingos, que se enfrentaron al frío y al hambre. Iván, entonces un joven guerrero, destacó al proponer una táctica audaz. En lugar de asaltar las murallas, sugirió bloquear la única fuente de agua de la fortaleza, obligando a los defensores a negociar. La estrategia era arriesgada pero efectiva. Después de 10 días de privaciones, los líderes de los Frostvik abrieron las puertas a cambio de clemencia. Esta victoria no solo consolidó la posición de Iván como un prometedor estratega, sino que también le dio al clan el control de una importante ruta comercial. Sin embargo, la historia del clan Ravnaskor no fue toda gloria. Un capítulo oscuro fue la derrota de Barkstein, donde el clan fue traicionado por un antiguo aliado. Convencidos de luchar en un territorio desconocido, los vikingos cayeron en una trampa mortal, perdiendo muchos guerreros y casi toda su flota. Iván, que había sobrevivido gracias a su habilidad para la improvisación, llevaba las cicatrices físicas y emocionales de este evento. Juró que nunca confiaría ciegamente en las alianzas y que cada movimiento sería calculado con precisión. Este juramento moldeó no solo sus estrategias, sino también el carácter del clan, que se volvió más reservado y cauteloso en sus esfuerzos. Estas batallas, llenas de aprendizaje y sacrificio, allanaron el camino para la campaña en Skoldheim, donde el destino de Ravnaskor se pondría a prueba una vez más. El primer día del asedio de Skoldheim fue una danza meticulosa entre la planificación y la acción, en la que cada movimiento del clan de Iván estaba calculado para desestabilizar a los defensores. Desde el amanecer, los guerreros de Ravnaskor habían estado en movimiento. Sus exploradores, ágiles como lobos, exploraban los alrededores de la ciudad, localizando los puntos vulnerables y observando las rutinas de los guardias. Iván sabía que ganar en Skoldheim no sería solo una cuestión de fuerza, sino de inteligencia y paciencia. Dividió sus fuerzas en grupos especializados, un equipo dedicado a sabotaje, otro a construir fortificaciones temporales y un tercer destacamento que mantendría una presencia manifiesta para distraer a los defensores. Los preparativos comenzaron con el establecimiento de campamentos en los bosques circundantes, cuidadosamente ocultos a la vista de la ciudad. Los vikingos erigieron barricadas de madera para proteger sus posiciones y cavaron trincheras para evitar ataques sorpresa. Iván, siempre alerta, colocó arqueros en los puntos más altos, asegurando una amplia vista del terreno. Mientras tanto, los herreros del clan trabajaban sin descanso, afilando cuchillas y preparando flechas con puntas envenenadas, un arma rara y eficaz que podía cambiar el curso de una batalla prolongada. El consejo de guerra de Iván había enfatizado que el primer día no debía ser de fuerza bruta,
sino de probar los límites del enemigo. Atacad donde menos lo esperen, había dicho, con la mirada fija en el horizonte. El objetivo principal del asalto inicial estaba claro: cortar las líneas de suministro de Skoldheim. Iván sabía que la ciudad dependía de un manantial al sur y de las caravanas que venían del norte. Al amparo de la noche, pequeños grupos de vikingos se acercaron a las rutas de suministro, talando árboles para bloquear los caminos y envenenando los arroyos cercanos. Al mismo tiempo, los saboteadores se infiltraron en las afueras de la ciudad, incendiando pequeños almacenes de grano y provocando pánico entre los residentes. Estos ataques iniciales no estaban diseñados para destruir sino para confundir, obligando a los defensores a cometer errores que serían explotados en los días venideros. Cuando amaneció el segundo día, Iván sintió que la primera pieza del tablero había sido movida, y ahora esperaba ver la respuesta de los habitantes de Skoldheim. En el segundo día del asedio de Skoldheim, Iván supo que era el momento de aumentar la presión. El primer ataque directo del clan Ravnaskor no sería una gran batalla, sino un golpe psicológico, una forma de sembrar el miedo y la duda en los corazones de los habitantes y los defensores. Iván decidió lanzar un pequeño grupo de guerreros durante la noche, para que el terror se extendiera como un reguero de pólvora. Estos guerreros serían pocos en número, no más de 10, pero su impacto sería profundo. Estarían pintados de negro de la cabeza a los pies con diseños tribales, y sus ojos estarían delineados con pintura blanca, creando una apariencia fantasmal, un espectáculo de terror para todo aquel que se cruzara con ellos. La misión era clara: infiltrarse en las estrechas calles de Skoldheim, causar disturbios y crear la sensación de que el enemigo estaba en todas partes, incluso cuando no lo estuviera. Se moverían con rapidez y en silencio, desestabilizando la ciudad sin llegar a luchar. Durante la noche, mientras la niebla cubría las calles y soplaban vientos helados desde las montañas, la pequeña banda de Iván avanzaba sigilosamente. En cada calle, derribaban puertas, prendían fuego a pequeños almacenes y, sobre todo, dejaban marcas en paredes y puertas, símbolos rúnicos y marcas de garras que parecían provenir de seres sobrenaturales. Su objetivo no era robar o destruir a gran escala, sino crear una sensación de persecución invisible. A medida que los vikingos avanzaban por la ciudad, su presencia fantasmal dejaba un rastro de pánico. Los gritos apagados de los civiles despertados por el sonido de las puertas al romperse resonaban en la noche, amplificando la sensación de que la ciudad estaba rodeada por un enemigo invisible, un enemigo que parecía estar en todas partes y que no podía hacer nada para ahuyentarlo. Cuando el ataque terminó, la banda se retiró en silencio al bosque donde habían estado acampados, dejando a los ciudadanos de Skoldheim en un estado de confusión y terror. Al amanecer, Iván supo que los efectos de ese pequeño ataque psicológico se extenderían rápidamente, dejando a una ciudad ya vulnerable aún más susceptible a la siguiente fase del asedio. El tercer día del asedio, la tensión en el campo de batalla alcanzó su punto álgido. Iván, inmerso en las complejidades del asedio, había planeado este momento como un enfrentamiento directo. Su objetivo era claro: poner a prueba la verdadera resistencia de los defensores de Skoldheim, demostrarles que la ofensiva vikinga no era solo psicológica, sino también letal. El ambiente estaba tenso, el aire cargado de expectación y los sonidos de las olas rompiendo contra las rocas formaban un telón de fondo sombrío para lo que estaba por venir. El fuerte viento del norte prometía un día de batalla sangrienta e Iván estaba listo para llevar a sus tropas a la acción. El ataque fue meticulosamente coordinado. Antes del amanecer, los guerreros de Ravnaskor se prepararon para el enfrentamiento. Iván reunió a sus comandantes y les dio instrucciones precisas. La estrategia era simple pero audaz: concentrar la fuerza principal en la puerta oriental de la ciudad, donde se creía que las defensas eran más débiles. Se preparó una segunda línea de ataque a lo largo de la muralla norte, mientras que una fuerza de reserva estaba lista para intervenir si la defensa resultaba más fuerte de lo esperado. El líder vikingo sabía que no sería fácil, pero sintió la necesidad de llevar la lucha directamente a las murallas de la ciudad para forzar un quiebre en la moral de los habitantes. El grupo de Iván avanzó en silencio, al amparo de la oscuridad, sus afiladas lanzas y espadas brillando a la luz de la luna. Marchaban en formación, como una tormenta a punto de desatarse, cada paso más firme, cada movimiento más calculado. A medida que se acercaban a las puertas orientales, la tensión crecía. La ciudad había estado en silencio hasta entonces, como esperando un golpe inevitable. Y entonces, a la señal de Iván, los vikingos avanzaron, rompiendo el silencio de la noche con el sonido de sus gritos de guerra. El ataque había comenzado. La fuerza de Iván tuvo éxito inicialmente en su carga, logrando abrir una brecha en parte de la barricada que defendía la puerta oriental.
La primera línea de defensa, compuesta por civiles armados y milicianos mal entrenados, fue incapaz de contener el ataque vikingo. Iván y sus guerreros atacaron con ferocidad, aprovechando la sorpresa para alcanzar las murallas interiores de la ciudad. Sin embargo, cuando los vikingos comenzaron a entrar, se reveló la verdadera resistencia. De repente, una lluvia de flechas atravesó el aire y alcanzó a los vikingos con una precisión mortal. Las fuerzas de defensa de Skoldheim, bien entrenadas y organizadas, reaccionaron rápidamente y de manera coordinada, retirándose a puntos estratégicos y resistiendo el avance. La batalla se convirtió en una feroz lucha por las puertas de la ciudad, con los vikingos tratando de abrirse paso mientras los defensores de Skoldheim se aferraban a la última línea de defensa. En medio del caos, los hombres de Iván avanzaron en un movimiento coordinado, formando una barrera con sus escudos, tratando de bloquear los ataques de flechas. Pero pronto se dieron cuenta de que la verdadera fuerza de Skoldheim no residía solo en sus murallas y arcos, sino en el coraje inquebrantable de sus guerreros. Incluso bajo presión, los defensores mostraron una resistencia que Iván no esperaba encontrar. Aunque el ataque fue brutal y violento, el clan de Iván sufrió pocas pérdidas. Los escudos, hábilmente manejados, protegían sus cuerpos de las flechas y los impactos directos, y la astucia de los vikingos les permitió evitar la mayor parte de los daños. Aún así, el precio fue alto, algunas bajas eran inevitables, y los gritos de dolor de algunos de sus hombres se mezclaron con el sonido de la batalla. Los guerreros caídos fueron rápidamente llevados a campamentos médicos improvisados, donde los curanderos intentaron salvar lo que pudieron. Iván, al ver a sus hombres heridos, sintió una punzada en el pecho, pero no tenía tiempo para lamentaciones. La batalla continuaba, y la victoria aún estaba lejos. Mientras tanto, la batalla se intensificaba. Las fuerzas de Skoldheim, aunque superadas en número, luchaban con feroz determinación. Iván se dio cuenta de que sus guerreros no podían simplemente esperar la victoria, necesitaban asaltar las murallas, y eso requería algo más que la fuerza bruta. A medida que los vikingos se acercaban a las puertas interiores, la defensa se volvió cada vez más difícil de atravesar. El asedio, que al principio había parecido fácil, ahora se convirtió en una prueba de resistencia para ambos bandos. A medida que pasaban las horas, el asedio se hacía más sangriento. A pesar de la feroz resistencia, Iván sabía que no podía rendirse. En un momento dado, la ofensiva se detuvo con un grito familiar. Un mensajero de Iván llegó con noticias de que la línea de defensa en la puerta norte estaba a punto de derrumbarse. El líder vikingo tomó rápidamente la decisión de redirigir sus fuerzas, enviando un pequeño grupo para reforzar esta posición mientras el resto continuaba luchando por las puertas orientales. La división de fuerzas resultó efectiva, ya que los defensores comenzaron a dispersarse, tratando de responder a múltiples frentes de ataque. Sin embargo, a medida que la batalla se intensificaba, Iván comenzó a darse cuenta de que, a pesar de su ventaja numérica y su feroz liderazgo, Skoldheim no estaba tan cerca de caer como había imaginado. La ciudad, con su inusual resistencia, demostró que no se debe subestimar la resiliencia de un pueblo unido y decidido. Así que, mientras los vikingos luchaban con todas sus fuerzas, Iván sabía que esta batalla sería solo una parte de algo mucho más grande. El clan de Iván había sufrido pérdidas mínimas, pero el costo psicológico de la batalla era claro. Los habitantes de Skoldheim, a pesar de su desventaja, lucharon con coraje, y eso hizo que la victoria de Iván fuera aún más difícil de conseguir. A medida que el día se acercaba a su fin y la noche comenzaba a caer, el asedio aún estaba lejos de terminar. Iván sabía que este ataque, aunque no decisivo, había comenzado a quebrar la resistencia de la ciudad. La verdadera prueba llegaría en los próximos días. Pero ahora, mientras los fríos vientos del norte soplaban a través de la línea del frente, Iván observaba a sus guerreros con una mirada de renovada determinación. La batalla todavía no había hecho más que empezar. El cuarto día del asedio, un terrible giro de los acontecimientos golpeó al clan de Iván, que hasta entonces había afrontado las batallas con valor y audacia. Las fuerzas de la ciudad, en un esfuerzo desesperado y coordinado, lograron localizar y atacar los campamentos vikingos en plena noche. Los sonidos de las trompetas de guerra resonaron por las colinas y la ciudad, que hasta entonces parecía rendirse al asedio, finalmente mostró su fuerza. Iván, sin embargo, no estaba preparado para la furia que se abatiría sobre sus hombres. De repente, el silencio de la noche fue destrozado por el sonido de espadas y gritos de guerra. El campo de batalla, que antes había parecido un lugar de estrategia y control, se transformó en un escenario de caos, donde cada sombra podía ser un enemigo y cada movimiento,
una muerte inminente. Los hombres de Iván, siempre preparados para la batalla, fueron tomados por sorpresa. Las fuerzas de la ciudad, más numerosas y mejor armadas, atacaron con una ferocidad desesperada, como si su propia supervivencia estuviera en juego. Cada hombre del clan vikingo, que antaño había sido un pilar de fuerza y coraje, ahora se enfrentaba a la furia de un enemigo decidido a revertir el asedio. Las afiladas espadas cortaban el aire con precisión y el sonido del metal contra el metal resonaba como una advertencia fatal. Iván y sus guerreros lucharon con lo último que les quedaba de energía, pero la gran cantidad y el poder de impacto de las fuerzas de la ciudad pronto se volvieron insuperables. El suelo, cubierto de barro y sangre, fue testigo de la caída de cada uno de sus hermanos, que cayeron en silencio, con sus miradas vacías vueltas hacia el cielo. La batalla, que duró horas, no dejó lugar a los vencedores. Cuando finalmente salió el sol, el campo de batalla se llenó del silencio de la muerte, con los cuerpos del 80% del clan esparcidos por el suelo, como si el destino mismo hubiera cortado sus lazos con la vida. Iván, con sus 11 hombres restantes, se enfrentó a una realidad devastadora. Con cada paso que daba, sentía el peso de las pérdidas, como si su alma fuera arrancada junto con cada vida perdida. Miró los cuerpos de sus guerreros, que eran más que hombres en batalla, eran sus amigos, sus hermanos de armas, aquellos que compartían sus creencias, su cultura y su vida. No había tiempo para el duelo, pero en su interior hervían sentimientos de desesperación y rabia. Como líder, sabía que no podía fracasar, pero el dolor de ver su linaje casi extinto era insoportable. A cada instante, sentía el peso de ser el último remanente de un clan que, hasta entonces, había prometido conquistar el mundo. Pero al final, solo quedaban él y sus 11 hombres. La mirada de Iván, una vez decidida y llena de confianza, ahora estaba marcada por la pérdida, por la tragedia. Aún así, había algo en su interior que lo impulsaba a continuar. Como si, en esos últimos momentos, el espíritu vikingo, la fuerza de su clan, aún viviera dentro de él. Y con ese resto de esperanza, Iván se puso de pie, dispuesto a luchar hasta el final, no solo por la supervivencia, sino por el recuerdo de todos los que cayeron en esa batalla. A medida que pasaban las horas, el asedio se hacía más sangriento. A pesar de la feroz resistencia, Iván sabía que no podía rendirse. En un momento dado, la ofensiva se detuvo con un grito familiar. Un mensajero de Iván llegó con noticias de que la línea de defensa en la puerta norte estaba a punto de derrumbarse. El líder vikingo tomó rápidamente la decisión de redirigir sus fuerzas, enviando un pequeño grupo para reforzar esta posición mientras el resto continuaba luchando por las puertas orientales. La división de fuerzas resultó efectiva, ya que los defensores comenzaron a dispersarse, tratando de responder a múltiples frentes de ataque. Sin embargo, a medida que la batalla se intensificaba, Iván comenzó a darse cuenta de que, a pesar de su ventaja numérica y su feroz liderazgo, Skoldheim no estaba tan cerca de caer como había imaginado. La ciudad, con su inusual resistencia, demostró que no se debe subestimar la resiliencia de un pueblo unido y decidido. Así que, mientras los vikingos luchaban con todas sus fuerzas, Iván sabía que esta batalla sería solo una parte de algo mucho más grande. El clan de Iván había sufrido pérdidas mínimas, pero el costo psicológico de la batalla era claro. Los habitantes de Skoldheim, a pesar de su desventaja, lucharon con coraje, y eso hizo que la victoria de Iván fuera aún más difícil de conseguir. A medida que el día se acercaba a su fin y la noche comenzaba a caer, el asedio aún estaba lejos de terminar. Iván sabía que este ataque, aunque no decisivo, había comenzado a quebrar la resistencia de la ciudad. La verdadera prueba llegaría en los próximos días. Pero ahora, mientras los fríos vientos del norte soplaban a través de la línea del frente, Iván observaba a sus guerreros con una mirada de renovada determinación. La batalla todavía no había hecho más que empezar. Tras la devastadora batalla, Iván se enfrentó a una decisión que atravesó su alma como una espada afilada. Su clan, reducido a solo él y 11 hombres, estaba debilitado, pero la voluntad de vengarse, de recuperar el control y de resarcir el sufrimiento era más fuerte que nunca. El calor de la pérdida ardía dentro de cada uno de ellos, pero la frialdad de un líder experimentado hablaba más fuerte. Este no es el momento, pensó Iván, a pesar del fuego que lo consumía. Miró a su alrededor a sus guerreros restantes, hombres que habían compartido todo el dolor y la gloria de las batallas anteriores. Sus ojos estaban vacíos, pero todavía había un brillo de determinación en ellos. Sin embargo, no había lugar para la temeridad.
Iván sabía que la fuerza y el espíritu de su clan no eran suficientes para enfrentar a la ciudad en su estado actual. La ciudad podría haber ganado una batalla, pero la guerra aún no estaba decidida. La retirada se realizó de manera calculada y silenciosa, como un animal herido que se retira para reagruparse y atacar más tarde. Los hombres de Iván, exhaustos y con el peso de la pérdida sobre sus hombros, siguieron a su líder por los sinuosos y oscuros senderos del bosque que los alejaban del campo de batalla. Iván les ordenó avanzar en silencio, sabiendo que cualquier error podría significar el fin para lo que quedaba de su clan. El cielo nublado y gris parecía reflejar la atmósfera de desolación que se apoderaba del corazón de cada hombre. No había palabras, solo el sonido de pasos cautelosos, el viento que traía un presentimiento de venganza. El campo de batalla, ahora lejano, todavía resonaba en sus mentes, pero no era momento de lamentaciones. Era momento de reorganizarse, de planificar, de fortalecerse. Con los campamentos lejos y el silencio apoderándose del lugar, Iván y sus hombres finalmente se instalaron en un nuevo escondite, un lugar donde podrían recuperarse y más importante, planificar su siguiente movimiento. Fue una pausa estratégica, un respiro en medio de una tormenta. Iván sabía que esta retirada no era un signo de debilidad, sino más bien una preparación para algo mayor, algo más brutal. Reunió a sus hombres, y en un tono bajo pero firme, les explicó la necesidad de esperar. La ciudad había subestimado su poder, pero no volvería a hacerlo. Iván estaba decidido a hacer que la ciudad pagara por lo que había hecho. Pero este sería un tipo de ataque diferente. No sería imprudente, no dejaría que la ira cegara sus acciones. Requeriría paciencia, precisión y, sobre todo, fuerza. Y con el tiempo, la ciudad sentiría la ira del clan vikingo de Iván, pero por ahora, tendría que esperar el momento oportuno. El acto final del asedio estaba a punto de producirse, e Iván sentía el peso de cada paso que daba. El cielo, oscuro y amenazante, parecía un reflejo del espíritu oscuro que se apoderó de su ser. La pérdida de tantos amigos y aliados todavía estaba fresca en su mente, pero el ardor de la venganza ahora estaba siendo reemplazado por un sentimiento más profundo, casi reverente. Era hora de que Iván y sus hombres se prepararan para el golpe final. Pero antes de seguir adelante, algo más era necesario: una ofrenda a Odín, el dios de los dioses, el señor de los vientos y las tormentas, el que controlaba los destinos de los guerreros. En silencio, en un lugar apartado, Iván dirigió a sus hombres en una ceremonia sencilla pero significativa. Los 11 guerreros restantes estaban reunidos alrededor de una fogata, sus expresiones determinadas pero también reverentes, como si supieran que, al final de este ritual, la furia de Odín los guiaría o castigaría a quienes se atrevieran a desafiar la grandeza del dios nórdico. Con piedras y palos, Iván trazó un círculo alrededor de su pequeña compañía y se formó un altar improvisado. En el centro, colocaron sus armas como ofrendas y cada hombre, uno por uno, levantó las manos hacia el cielo nublado. Al unísono, oraron pidiendo sabiduría, fuerza y la guía de Odín para el ataque que estaba a punto de realizarse. Iván, con voz firme y respetuosa, pronunció las palabras que se habían transmitido de generación en generación en su clan. Oh gran Odín, señor del Valhalla, guíanos en este último acto. Que nuestra espada sea fiel, que nuestra mente sea afilada como el acero y que la sangre de nuestros enemigos no se derrame en vano. Nosotros, tus hijos, te pedimos que nos bendigas con sabiduría para tomar la ciudad, pero que perdones a los inocentes. Que se haga la justicia que buscamos y que tu fuerza nos rodee, porque no somos más que hombres ante tu grandeza. La noche cayó silenciosa y pesada, como si el mundo esperara el desarrollo de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. La lluvia, que antes parecía una promesa lejana, ahora se acercaba rápidamente, una espesa cortina de agua que cubría los campos y las montañas con un velo de oscuridad. El cielo se iluminó con intensos relámpagos, como si Odín realmente estuviera respondiendo a la plegaria de Iván y sus hombres. Cuando retumbó el primer trueno, el sonido pareció un rugido, una advertencia de que algo grande se avecinaba. La tormenta que se avecinaba, con sus relámpagos cegadores y su lluvia torrencial, fue vista por Iván como una bendición disfrazada. El caos natural sería su aliado esa noche, oscureciendo los movimientos del clan vikingo y permitiéndoles atacar con precisión mortal. Cuando la tormenta comenzó a alcanzar su punto álgido, Iván dio la orden. Los hombres estaban listos, sus espadas afiladas y sus dagas en la mano. El manto de lluvia y relámpagos los envolvió, pero no había miedo en los ojos de ninguno de ellos. La oscuridad y el ruido de la tormenta hicieron que la escena fuera aún más dramática,
pero cada uno de los 11 guerreros sabía lo que tenía que hacer. Se movían como sombras, silenciosos y despiadados. Iván, con su liderazgo inquebrantable, mostró el camino. La ciudad, imponente y segura de su creencia de haber ganado, no estaba preparada para la embestida que se avecinaba. Cada calle, cada esquina y cada edificio carecían de cualquier advertencia, pues nadie había esperado un ataque tan preciso, brutal y a la vez sigiloso. A medida que avanzaban, Iván y sus hombres se enfrentaban a cada guardia con precisión, sin dejar espacio para la resistencia. Habían sido bendecidos por Odín, y la tormenta parecía responder a la intensidad de su misión. Las espadas atravesaban a los enemigos como si fueran de papel, y los cuerpos caían en silencio, sin hacer ruido. El clan de Iván no buscaba el caos para todos, solo para aquellos que habían empañado el honor de su pueblo. Los inocentes fueron perdonados, sus hogares respetados, sus vidas preservadas. El objetivo de Iván era claro: venganza, sí, pero también justicia. La ciudad había cometido un error al subestimar la fuerza del clan vikingo, pero Iván no era un monstruo. Sabía distinguir el bien del mal, y su ira no cegaba su moral. La batalla se desarrolló de forma violenta, pero también controlada. Los hombres de Iván, con sus agudas técnicas y estrategias de lucha, avanzaron sin dar margen a los defensores de la ciudad para reorganizarse. Las murallas fueron fácilmente franqueadas, las puertas derribadas con fuerza y la ciudad, antaño orgullosa e imponente, empezó a sentir el peso de su arrogancia. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Iván sabía que mientras dirigía a sus hombres, la tormenta que se cernía sobre ellos seguía intensificándose, como si Odín estuviera guiando cada uno de sus movimientos. El sonido del trueno parecía ser el grito de guerra de los vikingos, y el olor a lluvia mezclado con hierro y sangre llenaba el aire. Con la última resistencia de la ciudad rota, Iván se quedó en el centro, con su mirada incansable fija en el horizonte, donde la ciudad ahora caía ante él. El fuego, la destrucción, pero también la sensación de que, de alguna manera, se estaba haciendo justicia, era todo lo que quedaba. Había cumplido su misión, pero ¿a qué precio? Los cuerpos tirados por ahí, las miradas vacías de los hombres que habían luchado con valentía y los inocentes que se habían salvado, dejaron una marca indeleble en el alma de Iván. Sabía que el asedio había terminado, pero el costo había sido alto. Con una última mirada a sus guerreros, susurró: Odín nos ha guiado. Ahora, nuestro honor ha sido restaurado. Después de la batalla final, el silencio cayó sobre la ciudad. La destrucción era visible a cada paso, pero la furia de Iván y sus hombres, alimentada por el poder divino de Odín, finalmente había terminado el asedio. La ciudad estaba en ruinas, pero el clan de Iván, los Hrafnascor, ahora tenían la oportunidad de reescribir su historia. Con la muerte de sus enemigos, Iván y sus 11 hombres se convirtieron en los nuevos gobernantes de Skoldheim, tomando lo que una vez había pertenecido a sus enemigos como símbolo de su victoria. El poder de Iván se basaba en la fuerza, pero también en la sabiduría obtenida en duras batallas, los sacrificios realizados y las lecciones que Odín le había enseñado. La ciudad, ahora bajo el gobierno de los Hrafnascor, vio una transformación. El rigor de las batallas dio paso a una administración firme pero justa. Iván y sus guerreros gobernaron con puño de hierro, pero nunca olvidaron honrar los valores del clan: lealtad, coraje y sabiduría. La ciudad se levantó de nuevo, pero siempre estaba el peso del recuerdo de las pérdidas irreparables que marcaron el alma de Iván. Sin embargo, sabía que la verdadera fuerza provenía de su capacidad para seguir adelante, aprender del pasado y asegurarse de que el honor del clan se preservara en cada acción realizada. El futuro de Skoldheim estaba ahora en manos de Iván y los Hrafnascor. Pero sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Nuevas amenazas vendrían, nuevas tierras habría que conquistar y tal vez nuevos enemigos, más feroces que los anteriores, pondrían a prueba la resistencia de Iván y su clan. Pero, como siempre, Iván estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario, con coraje, sabiduría y el espíritu indomable de los Hrafnascor. Y así, la saga de Iván y su clan no terminó. Skoldheim fue solo el comienzo de un viaje que todavía se extendería por muchas generaciones. El nombre de Hrafnascor resonaría por todas las tierras, reverenciado y temido, como el clan que dominaba un imperio y cuyas hazañas serían cantadas por los escaldos en futuras sagas, inmortalizando el nombre de Iván, el líder imbatible, y su clan, los Hrafnascor. La historia no había hecho más que empezar, y el viento que soplaba en las velas de su próximo viaje ya se sentía en la distancia. ¿Te gustó esta historia?
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.